Mateo capítulo 5 vamos a encontrar por qué este lema este año, por qué este llamado lo tomamos del Señor, y vamos a entender a qué se refería el Señor cuando Él decía: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia nos cuenta que Jesús, viendo una multitud, subió a un monte y sus discípulos vinieron a Él y Él les enseñaba. Esta es la introducción al comúnmente llamado Sermón del Monte que encontramos en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Alguien llamó a este sermón los principios o los valores del reino de los cielos. En estos versículos, Jesús enseña a sus discípulos qué era aquello que los iba a diferenciar del mundo. Mateo recolecta estas enseñanzas de Jesús, pero con un propósito muy especial: el de fortalecer la fe y la identidad de la iglesia cristiana de finales del primer siglo. Lo más probable, según los comentaristas, es que Mateo haya escrito su evangelio en las últimas décadas del primer siglo, probablemente en 70 y 80 después de Cristo. ¿Y cuánto necesitaba esta iglesia recordar las palabras de Jesús? Entender que eran una comunidad especial llamada por Dios a ser diferentes. El sermón comienza con las famosas bienaventuranzas. Jesús decía, por ejemplo: bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Jesús decía a sus discípulos que se consideren felices por ser perseguidos. Imagínense eso. Porque eran una iglesia cuya ciudadanía está en los cielos. Cuando Mateo escribía su evangelio, la iglesia del Señor verdaderamente pasaba por tiempos difíciles. Por un lado, porque Mateo probablemente escribió a una comunidad cristiana con trasfondo judío. En esa época los judíos eran perseguidos y los cristianos eran perseguidos. Los judíos eran perseguidos por los romanos en esa época. Los cristianos eran perseguidos también por los romanos y por los judíos, porque ellos consideraban que los cristianos eran una secta judía que se había alejado de la ley de Dios dada a ellos. Así que ellos realmente estaban enfrentando tiempos difíciles. Recordar estas bienaventuranzas de Jesús, probablemente 40 años después que Él lo había dicho, habría sido muy especial y necesario para esta iglesia que estaba viviendo un tiempo difícil. Y antes de detallar sus enseñanzas, Jesús da la justificación para hacerlo. Él les dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer estos textos y después enfocarnos en nuestro texto lema. Decía el Señor Jesús: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y después seguía Jesús diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y Jesús decía, y este es nuestro texto lema este año: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Brillemos. Este es nuestro desafío en el presente año. ¿Y qué significa este lema? Esto significa que somos luz, y porque somos luz, este texto nos llama a no escondernos. Somos luz. No nos escondamos. Vamos a ver esto entonces en dos puntos. ¿Qué significa que somos luz?
Jesús resalta la identidad de sus discípulos. Creer en Él nos da una identidad que se diferencia radicalmente del mundo. Si todo está oscuro y hay una vela, en el momento en que prendemos esa vela, nosotros podemos darnos cuenta, ahí hay una vela. No hace falta que digamos, ¿será que esa es una vela? ¿Y dónde está la vela y dónde está la oscuridad? No, enseguida cuando prendemos la vela sabemos, aquí hay luz, aquí está una vela. El Señor ha hecho esto en nosotros. Nos ha dado una nueva naturaleza. Hablamos frecuentemente de esto, tenemos una nueva naturaleza. ¿Qué significa? En primer lugar, que tenemos el conocimiento de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 4, versículo 6. Presten mucha atención a este texto maravilloso en la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribía lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. El apóstol Pablo hacía una analogía a lo que sucedió en la creación. Cuando el Señor separó las tinieblas de la luz, esto es lo que ha sucedido en aquellos que son hijos de Dios. El apóstol Pablo escribía a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta nueva naturaleza quiere decir, antes no conocíamos a Dios y su gloria, hoy lo conocemos. Tener una nueva naturaleza significa algo más. Significa que tenemos una vida transformada. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 9. El apóstol decía lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas. Fíjense, hermanos, que no dice tenían tinieblas, eran tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Ni siquiera dice tienen luz, son luz. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Tener una nueva naturaleza quiere decir que tenemos una vida transformada. Antes no podíamos diferenciar lo que estaba bien, lo que estaba mal, el pecado o no pecado. Hoy aborrecemos el pecado porque el Señor ha transformado nuestro corazón. El que es nacido de Dios, decía Juan, no practica el pecado, no vive en pecado, porque tiene un corazón renovado. Tener una nueva naturaleza significa también que tenemos un nuevo propósito. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, un texto muy conocido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí está nuestro propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos aquí que la imagen de luz aparece una y otra vez. En el conocimiento fuimos iluminados. Somos hijos de luz en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Nuestro propósito es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. La imagen de la sal y de la luz nos recuerdan que como iglesia y como miembros de ella tenemos una naturaleza diferente, una espiritual. La sal en la antigüedad se utilizaba no solamente para dar sabor, sino para preservar. Si uno vive como un hijo de luz, nos convertimos en esa sal que preserva a toda nuestra sociedad. La luz también tiene esa característica. Cuando aparece la luz, como le estaba diciendo antes, no hace falta explicar esto es tiniebla, esto es luz. La luz se diferencia por sí misma. Pero en ambos casos, tanto la sal como la luz pueden no cumplir su propósito. Interesante. Uno podría decir, de por sí la sal va a cumplir su propósito. De por sí la luz va a cumplir su propósito. Sin embargo, el Señor decía, si la sal pierde su sabor, de nada sirve. Si un cristiano deja de lado esa vida a la cual fue llamado, no tiene sentido. En Hebreos leemos, sin santidad nadie verá a Dios.
A veces pensamos eso como algo personal, pero ese texto habla de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Si nosotros vivimos en santidad, nadie va a ver la obra de Dios en nosotros. Y decía de la luz, algo podría decir, es imposible, si la luz está, no hace falta diferenciarla. Pero Jesús decía que si esa luz es escondida debajo de una mesa, se pierde su propósito. Una vela apagada no se diferencia de cualquier otro objeto que esté en la oscuridad. La vela se diferencia porque está prendida o cuando está prendida. Es por esto que Jesús llama a su iglesia, no solamente a estar conscientes de que somos sal y de que somos luz, sino a brillar esa luz, a hacer brillar esa luz. Y este es el segundo punto que quiero compartir con ustedes. Si somos luz, entonces no nos escondamos. Si somos luz, no nos escondamos. Jesús resaltaba la posibilidad, triste posibilidad, de que la luz no brille, de que la luz esté escondida abajo. En tiempos de Jesús había un grupo muy particular de judíos llamados los esenios. Alguna vez habrán escuchado de ellos, y especialmente aquellos que habrán escuchado de los descubrimientos del Mar Muerto o las cuevas de Qumran, que es el lugar en donde se encontraron rollos en donde estos grupos o este grupo de esenios había vivido y recopilado y copiado y comentado las escrituras del Antiguo Testamento. Y ellos vivían en cuevas que están alrededor del Mar Muerto, un lugar desértico. Y vivían en cuevas. Y habían formado como una comunidad, un monasterio ahí en esas cuevas. Y ellos vivían su fe ahí. Ellos habían salido de la ciudad de Jerusalén porque ellos consideraban que se había pervertido todo. La ciudad, el templo, los líderes religiosos. ¿Y saben qué? No estaban muy equivocados ellos. Los esenios se alejaron del mundo en el cual vivían para vivir su fe como debía ser. Eso es lo que a ellos les motivó a salir, porque todo estaba corrupto en el lugar en donde vivieron. Y ellos salieron y se alejaron y vivieron una vida separada del mundo en esas cuevas alrededor del Mar Muerto. Este grupo ciertamente era un ejemplo de sal y luz, pero escondida, y que perdió su propósito. Jesús llamaba a sus discípulos a ser diferentes, pero a hacerlo donde otros pudieran notarlo. Lo más probable es que Mateo escribiera también a una comunidad que sabía de estos esenios. Y aparte de la persecución, probablemente tenían ese deseo: ¿por qué no nos vamos a otro lugar, a otro país, donde podamos practicar nuestra fe de forma tranquila? Y Mateo les recuerda a la iglesia diciéndole: el Señor dijo esto, ustedes son sal y luz. Pero el Señor también dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No pueden esconderse en cuevas. No pueden esconderse debajo de la mesa. Yo les llamo a salir y a brillar. El énfasis está en brillar en el versículo 16, que es nuestro texto lema. Sí alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es como que Jesús dice: ustedes tienen buenas obras, son la sal, son la luz. El Señor los ha transformado, pero pueden estar escondidos. Así como estos esenios están en las cuevas, ustedes también pueden quedar en cuevas. Pero, decía el Señor, yo les llamo a que vuestra luz brille, para que los demás puedan ver qué hay en ustedes. Es decir, Jesús nos dice: no nos escondamos. Esto significa brillemos. Y este es nuestro lema este año. Queridos hermanos, querida y amada iglesia, brillemos. Te pregunto, ¿estás brillando? Probablemente, yo sé que si veo tu vida voy a ver sal y voy a ver luz.
porque te conozco y aquí nos conocemos. Pero el Señor nos dice, salgan para que esa luz brille y aquellos que están a tu alrededor puedan ver aquello que Dios hizo en tu vida y así también glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que hace que nuestra luz esté oculta? Tenemos que preguntarnos. Según dicen, estaba leyendo unos artículos de pastores, un equipo de pastores que hace unos estudios acerca de la iglesia y escribía en un artículo uno de ellos diciendo, es interesante cómo ver que las iglesias más jóvenes tienen un impacto evangelístico mucho mayor que las iglesias que ya tienen muchos años. Interesante. Resaltaba eso. Y parece que existe esa tendencia. Y es un desafío para nosotros que estamos por cumplir 60 años como iglesia. Da gusto escuchar eso. Pero es un desafío para preguntarnos, ¿qué es aquello que hace que nuestra luz esté oculta? ¿Será que es vergüenza? O en este tiempo en donde todo el mundo se ofende, no queremos ofender, ¿verdad? ¿Será que es miedo? Miedo a lo que pase, miedo al rechazo, miedo a que el mensaje que damos quede por el suelo o no sea recibido. ¿Será que es simplemente pereza o apatía? ¿Será que es egoísmo? Obviamente nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Y quizás nos quedamos con esa frase y olvidamos que somos llamados a anunciar, que fuimos rescatados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿Será que es egoísmo o falta de misericordia que nubló nuestra vista y ya no podemos ver la necesidad? ¿Qué es aquello que hace que nuestra luz esté oculta? ¿Será que es el cansancio? El cansancio de una vida ajetreada, el cansancio de muchos años de vida de fe quizás, donde decimos, ahora les toca ahí a los adolescentes, a los jóvenes, ¿cuánto ya hice, verdad? ¿Qué es aquello que hace que nuestra luz esté oculta? Te invito a que puedas preguntarte esto y rogarle al Señor, no importa cuántos años de conocerte tengas, Señor, yo quiero que me sigas usando. Yo quiero que mi luz brille y brille en el lugar en donde vos me pones. Quiero terminar con esta ilustración. Desde tiempos inmemorables quizás, desde que hay energía eléctrica aquí en nuestro país, siempre nosotros decimos, se va la luz, ¿verdad? De que era chico yo me acuerdo, no me acuerdo un tiempo de mi vida en donde algún verano no se haya ido la luz, ¿verdad? Y por ahora se va el agua también cuando se va la luz. Y alguna vez habrán sido corregidos por alguien cuando decimos, acá le llamamos a alguien o vamos a decir, se fue la luz. No se fue la luz, se fue la energía eléctrica. No sé si alguna vez le corrigieron eso, ¿verdad? Y es cierto porque, bueno, el origen de que no haya luz es que se fue la energía eléctrica, ¿verdad? Pero ¿qué decimos nosotros? Lo más importante, lo que se ve, decimos, se fue la luz. Hermano, nosotros podemos estar con vergüenza, con miedo, con pereza, con egoísmo, con cansancio y podemos decir, no es que se fue la luz, yo estoy acá, se fue la energía nomás. Yo sé que soy luz, no se fue la luz, se fue la energía. Esa energía que me movía para brillar, eso es lo que se fue. ¿Tú sabes qué? La gente que está a tu alrededor va a decir, se fue la luz. Van a decir, se fue la energía en este cristiano, en esta cristiana, este hijo, en esta hija de Dios. Cuando no hay luz van a decir, no hay luz, se fue la luz. Y cuando se fue la luz, nosotros decimos, se fue la luz y significa no hay agua, no hay comida, no hay heladera, tenemos que dormir afuera quizás, se fue la luz. Quizás vos decís, no, yo estoy acá, hay luz, se fue la energía nomás. Pero los que están a tu alrededor, hermanos, van a decir, se fue la luz. Y el Señor por eso nos dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre
que está en los cielos. Brillar es darse a conocer. ¿Te conocen? Nos conocen. Nuestros vecinos, nuestros amigos. Conocen que somos luz. Brillar es abrirse. Tenemos ese tiempo para compartir con otros que todavía no conocen al Señor. Brillar es acercarse. Nos acercamos o esperamos que ellos se acerquen. Brillar es compartir. Nos tomamos el tiempo simplemente para hacer amistades y compartir con otros. Brillar es interesarse. Sabemos las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. Compañero de trabajo, nuestro vecino, nuestro familiar. Brillar es orar. El mes pasado tuvimos este desafío, el de simplemente ir y hacer una pregunta. ¿Tenés algo por lo cual pueda orar? Y un paso tan sencillo. Y es interesante la respuesta que podemos recibir. Y más de una vez nos damos cuenta que el Señor ya está obrando, porque cuando hacemos esa pregunta, probablemente vamos a recibir esa respuesta de hace rato que estaba con esto y quería que alguien me hable o ore por mí, me invite. Brillar es invitar, brillar es presentar el Evangelio de nuestro Señor. Puede ser que no tengas más energía, pero a tu alrededor van a decir no hay luz. Así que roguemos al Señor que nos dé esa energía para cumplir su mandato. Así brille vuestra luz delante de los hombres. Te invito a que puedas reconocer qué es aquello que está haciendo que tu luz se esconda. Y que le digas al Señor, quita esto de mí, Señor, ahora. Y que puedas tomar este llamado del Señor y juntos como iglesia, digamos, este año vamos a brillar. Y un corito de niños solía cantar antes. Esta pequeña luz la voy a hacer brillar. Algunos quizás llegaron a cantar esa. Esta pequeña luz la voy a hacer brillar. Donde quiera que vaya voy a hacerla brillar. Quizás nuestra luz no sea muy grande, pero somos luz porque el Señor ha hecho resplandecer en nosotros su luz. Conocemos a Cristo. Él es nuestra luz. Yo quiero hacer un último desafío. Puse aquí adelante una de estas tarjetitas de oración. Tiene 6 lugares. Yo te invito a que terminar este tiempo, antes de pasar a compartir, porque vamos a tener algo para compartir, puedas retirar esta tarjetita. Quizá va a ser solamente un recordatorio. Hay 6 lugares. Yo te animo a que puedas anotar por lo menos 5 nombres. Personas que el Señor pone en tu corazón por quienes vas a estar orando este año. A quienes le vas a preguntar, ¿por qué puedo orar por ti? A quienes le vas a invitar a alguna de nuestras reuniones. Y que vamos a llenar esto y vamos a mover un poquito acá. Falta mucho todavía, así que después vamos a hacer más tarjetas. Porque de alguna u otra manera, hermanos, este copón, como algunos le llaman, nuestro copón de oración, resucitó después de mucho. De alguna u otra manera, hermanos, esto va a medir los frutos que hemos de tener este año como iglesia. Porque nosotros no tenemos el poder para transformar a nadie, pero sí podemos orar. Y cuando oramos, cosas grandiosas suceden. Y si el Señor pone un nombre en tu corazón, por más difícil que humanamente parezca que sea, que esa persona menos quiera saber algo de Dios, ¿cuántos testimonios ya hemos escuchado de que para Dios no hay nada imposible? Así que yo te animo a que puedas anotar 5 nombres que vas a tener en cuenta este año. Que lo pongas acá porque nosotros queremos orar por esos nombres. Con la certeza de que el Señor oye y con la fe puesta de que
esta tarjetita de oración, probablemente al final de año, va a transformarse en una persona reconciliándose con Dios. Y te invito a que puedas decirle al Señor, yo voy a brillar, yo quiero brillar este año. Usa mi vida. Y si el Señor te está llamando a esto, te invito a que puedas ponerte de pie y vamos a orar. Señor, quizás lo primero que tenemos que decirte hoy al escuchar tu palabra es que necesitamos de tu perdón, Señor. Somos indignos de la tarea que nos has dado, Señor. Sin embargo, nos has mirado y nos has encomendado esta misión tan grande de dar testimonio de ti. Sin embargo, Señor, por tantos motivos que a veces ni siquiera podemos explicar, nos escondemos, guardamos esa luz que nos has dado y esa luz que somos nosotros. Esa pequeña luz nuestra, Señor, queremos hacerla brillar este año 2018. A donde quiera que vayamos, queremos que brille, Señor. Abre nuestros ojos para ver la necesidad, Señor. Abre nuestros ojos para ver en dónde está sobrando y poder unirnos. Señor, renueva en nosotros esa pasión por aquellos que aún no te conocen. Que la pasión y el fuego de tu amor pueda arder una vez más en tu iglesia. Y rogamos, Señor, que pongas en nuestros corazones personas por quienes vamos a estar orando y rogándote para que tu Espíritu Santo pueda tocarles, Señor, y se reconcilien contigo. Te doy gracias, Señor, porque sé que ya estás poniendo, Señor, nombres en nuestros corazones. Y si es así, Señor, es porque vas a hacer algo grande en sus vidas. Queremos que nos uses. Bendice a mis hermanos, Señor. Suple todas nuestras necesidades para que nosotros, enfocados, Señor, en nuestra misión, podamos brillar como iglesia en este año. Te alabamos y te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que en esta mañana tu vida haya venido con esa esperanza de que Dios te hablará en tu corazón, sanará tu cojera. Entra para recibir lo que Dios quiere darte y saber lo que Dios quiere que des a otros.